El legado de Genghis Khan ha tenido una gran influencia en Asia durante siglos, inspirando a pequeños clanes a realizar grandes conquistas. Pero nadie reclamó el manto del Gran Khan más que Timur, también conocido como Tamerlán. Así que, amigos, en el video de hoy comienzo una serie sobre la vida del legendario Tamerlán, un hombre que abogó por la restauración del imperio mongol, pero al final arrasó sus restos en un mar de sangre. Les recuerdo que están en el canal Amazing History. Aquí solo hablamos de los eventos más interesantes de la historia del mundo antiguo y la Edad Media. Pueden apoyar el desarrollo del canal, como siempre, en Patreon o en PayPal. No olviden también dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Bueno, ahora vamos al tema del episodio. Timur nació en abril de 1336 en Maveraunar, en la aldea de Yadya-Ilgar, cerca de la ciudad de Kesh, en la familia de un hombre noble llamado Taragai. Se conserva la leyenda de que nació con los puños apretados y llenos de sangre. Su padre provenía de la tribu Barlas, considerada mongola, pero que en realidad había sido turquizada hace mucho tiempo y había adoptado el Islam. De la vida de Taragai solo se sabe que era un musulmán piadoso. Murió en 1360 cuando su hijo apenas empezaba a ascender al poder. Las fuentes no dicen nada sobre el origen de la madre de Timur. La historia oficial hasta 1360 tampoco nos dice nada sobre los acontecimientos de la vida del propio Timur. Sin embargo, según los relatos del historiador árabe Ibn Arab Shah, Timur comenzó su actividad como atamán de una banda de valientes que saqueaba las tierras vecinas. Según el historiador persa Sharaf ad-Din Yazdi, Timur, desde los 10 años de edad, se dedicaba casi exclusivamente a la guerra y la caza. Desde joven amaba los caballos, era un buen jinete y disparaba excelentemente con el arco. Las cualidades de líder en Timur también se manifestaron muy temprano. Poco a poco se formó a su alrededor un grupo de nukers con quienes Timur pasaba todo su tiempo. En 1356 entró al servicio del gobernante de Maveranahr, Emir Kazagán, quien lo casó con su nieta Uljay Turkan Aga y con la hermana de su futuro compañero Hussein. Un par de años después el emir muere, tras lo cual Maveranahr se sumergió durante muchos años en un abismo de disturbios. Guerras internas. El país se fragmentó en principados. Aprovechando esto, en 1361, el Khan de Mogolistán, Tughluq Timur, de la dinastía Chagatai, invadió este lugar. Durante este ataque, muchos emires de Maveranahr huyeron. Timur aprovechó la oportunidad y se unió al Khan, quien le entregó la administración del vilayato de Kashkadaria. Poco después, el Khan regresó a Mogolistán, dejando como gobernante de Samarcanda a su hijo Ilyas Hadja Khan. Timur, que en ese entonces tenía solo 25 años, fue nombrado comandante de sus tropas. Así comienza el ascenso de Timur al poder. Sin embargo, Timur no estuvo mucho tiempo al servicio de los Chagatai. En 1362 se va. Él mismo explica su acción diciendo que fue calumniado ante el Khan, quien dio una orden secreta para ejecutarlo. Al saberlo, Timur fingió ir de cacería y escapó. Inició la etapa más inquieta de su vida. Junto con su esposa Ulzai, su cuñado Hussein y varios guerreros influyentes, vagaron por las tierras de Joresm y los dominios de las tribus turcomanas. Los peligros los acechaban a cada paso. Una vez, incluso Timur pasó un par de meses cautivo de un príncipe turcomano. Logró escapar solo porque consiguió ganarse a algunos de los carceleros. Las cosas de Timur y Hussein empezaron a mejorar poco a poco. El dominio de los mogoles era duro y los descontentos con su poder empezaron a unirse en gran número a los emires fugitivos. Pronto el grupo creció a 3.000 personas. Con estos guerreros se dirigieron a Jorasán y luego a Sistán y allí estuvieron algún tiempo al servicio de los maliks locales. En una de las batallas, Timur fue herido en la mano y en la pierna derecha, después de lo cual quedó manco y cojo. Desde entonces recibió el apodo de Timur Lenk, Timur el Cojo, o también Tamerlán. En 1364, las fuerzas de Timur y Hussein crecieron tanto que decidieron enfrentar a Ilyas Hadza Jan.
En la batalla a orillas del Amu Daria, derrotan al ejército del Khan, cruzan el río e invaden Maveraunar. La población los recibió como libertadores, cerca de Samarcanda. Timur y Hussein infligen otra derrota a Ilyas, después de lo cual toman el control de todo el país. En Samarcanda se realizó un Kurultai, una asamblea de la nobleza local. Como Khan de Maveraunar fue elegido el Chinquísida Kabul Shah, quien sin embargo no tenía ningún poder real. Hussein volvió a proclamarse emir de Balj y empezó a gobernar las tierras en la orilla izquierda del Amu Daria, mientras que Timur recibió las tierras de la orilla derecha. No obstante, la lucha contra los mogoles aún no terminaba. En mayo de 1365, cerca de Tashkent, ocurrió la batalla del Barro contra las tropas de Ilyas Haja Jan. Durante la batalla, una fuerte lluvia creó lodo pegajoso y resbaladizo. Los caballos se atascaban, perdían equilibrio y caían. Los mogoles, con largas capas, protegieron sus arcos de la humedad y cambiaron el rumbo de la batalla. Timur y Hussein huyeron con los restos de sus tropas a Korchi. Todo lo logrado el año pasado se perdió. Los historiadores explican la derrota por la indecisión de Hussein, quien se negó a apoyar el avance de Tamerlán. Sin embargo, Ilyas no pudo aprovechar los frutos de esa victoria. Cuando intentó apoderarse de Samarcanda, se topó con la valiente resistencia de los ciudadanos encabezados por los rebeldes independientes locales, los Sarbadaríes. Armaron a los ciudadanos y construyeron barricadas. Los jinetes de Mogolistán, al intentar entrar en Samarcanda, perdieron a 2000 hombres y se retiraron. En el campamento mogol, pronto inició una gran mortandad de caballos. Tras un buen comienzo, en 1366, Timur y Hussein se acercaron a Samarcanda, engañaron a los líderes de los Sarbadar y los ejecutaron en su campamento. Recuperó el control de la región, pero al derrotar a los enemigos externos, crecieron los conflictos entre Timur y Hussein. Ambos emires aspiraban al poder absoluto. Timur pensaba que la muerte temprana de Uljay causó el fin de su amistad. Con la muerte de mi esposa, también terminó nuestro parentesco con el emir Hussein. Entre nosotros no quedó nada más que enemistad y odio, recordaba él. En 1367 Hussein atacó a Karshi y Timur se retiró más allá de la Mudaria. Hubo un tiempo en que solo le quedaban 200 hombres bajo su mando. Con estas fuerzas, logró tomar por sorpresa la fortaleza de Naxché, cuya guarnición era de 1200 hombres. Luego, con audaces incursiones, dispersó a los destacamentos de Hussein que lo perseguían. Bajo la bandera de Timur, comenzaron a reunirse guerreros y pronto volvió a comandar fuerzas considerables. Lo más probable es que esto obligó a Hussein a buscar la paz. Los emires hicieron las paces y en 1369 emprendieron juntos una campaña hacia las tierras del actual Afganistán y capturaron Kabul. En ese mismo tiempo, Timur emprendió por su cuenta la conquista de Badakhshan, mientras se encontraba en el este del país. En febrero de 1370, en un Kurultai dirigido por el Khan, Abul Sultán fue proclamado Chinguisida y Hussein como gobernante de Mavernasher. Este nuevo intento de tomar el poder provocó la ruptura total entre Timur y Hussein. En marzo, Timur sorprendió a Balj y Hussein, quien se rindió. Aunque le prometieron perdonarle la vida, fue ejecutado de inmediato. En abril se celebró un nuevo Kurultai en Balj Jan, en el que eligieron a un descendiente de Genghis Khan, Suyurgatmish, como Jan, y a Timur como gobernante de Mavernash. Aquí probablemente conviene aclarar, siguiendo la tradición ya establecida, según la cual solo los descendientes directos de Genghis Khan podían ser Janes, Timur no aceptó el título de Jan. El matrimonio con la hija del Chinquisida Kazan, la viuda cautiva del emir Hussein, Sarai Malkanum, le permitió a Timur añadir a su nombre el honorable título de Gurkhan, es decir, yerno del Jan. Suyurgatmish era solo un gobernante formal y decorativo, no tenía ningún poder real. En general, desde 1370 comenzó la época del gobierno absoluto de Timur. Su poder prácticamente no tenía límites. Además, su apariencia y carácter no podían ser más adecuados para el papel que asumió como soberano absoluto de muchos pueblos. Timur era alto, poseía una gran fuerza y era muy valiente.
Por naturaleza, era severo y duro, no le gustaban las bromas y no toleraba la mentira. En sus costumbres siempre fue sencillo y prefería la caza y el juego de ajedrez a cualquier otro placer. Al mismo tiempo, Timur era un gran conocedor y apreciador de la poesía, sabía bien los idiomas túrquico y tayiko. Sin embargo, según algunos testimonios, no sabía leer ni escribir. A pesar de esto, era bastante culto, ya que tenía a su disposición lectores especiales que le leían libros constantemente en su tiempo libre. Timur amaba la historia y tenía buenos conocimientos en ella. Respetaba a los eruditos, valoraba la astronomía, medicina y matemáticas, pero su mayor pasión era la arquitectura. Durante los años de su gobierno en Maverannahr se llevó a cabo una construcción grandiosa. Se construyeron buenos caminos, puentes, se cavaron canales, se fundaron nuevos pueblos, mezquitas, caravanserais, baños y madrazas. Ya en el verano de 1370, alrededor de Samarcanda, que Timur eligió como su capital, se construyeron nuevas fortificaciones. En el centro se edificó un palacio de 3 pisos y Samarcanda fue totalmente reconstruida en esos años. Aquí surgieron varios barrios nuevos, aparecieron bazares bien acondicionados y hermosos edificios. Alrededor de la capital se crean parques abiertos para todos los habitantes. Para la tierra natal de Timur Mavernakhra, los años de su gobierno fueron un periodo de prosperidad y bienestar. Los ríos de sangre derramados por Tamerlán durante sus numerosas guerras, la crueldad hacia los pueblos sometidos, los saqueos despiadados y las torres de cráneos se convertían para los habitantes de Mavernakhra y especialmente de Samarcanda en un flujo de bienes materiales. Aquí se traían tesoros y se exiliaban artesanos de todo el oriente. Durante los primeros años en Mavernakhra, Tamerlán inició campañas de conquista en regiones vecinas. Antes que nada, él sometió a la rebelde Shibergan. Después estalló la guerra con Joresm. Sus tropas sitiaron Urgench, donde se refugiaba el Joresm Shah Yosain Sufi. A principios de enero de 1372, el Joresm Shah murió, tras lo cual Urgench abrió sus puertas a Timur. Un año después, Timur lanzó otra campaña en Joresm, ahora contra el Joresm Shah Yusuf Sufi. En 1375 se emprendió una campaña contra Mogolistán, durante la cual derrotó al emir Kamaraddin, que gobernaba allí. En esos años, Timur tenía una relación muy amistosa con el Khan Tahtamish, quien en 1374 huyó a Samarcanda para escapar de la persecución del Khan Urus de la Horda Blanca. Gracias a Timur y su apoyo, Tahtamish logró deshacerse de sus enemigos y convertirse en Khan de la Horda Blanca. Y en 1380, Tahtamish también sometió a la Horda de Oro y adquirió un enorme poder. Mientras Timur expandía sus dominios al oeste, en 1381 conquistó Herat y Sarax. Ese año, Sabzevar y gran parte de Jorasán se sometieron voluntariamente. Solo el emir Bali, gobernante de Gurgan, ofreció resistencia en esa región. La ciudad de Isfarajin fue tomada por asalto y luego Mazandarán, cerca del mar Caspio, se sometió a Timur. En 1383, una revuelta fue sofocada con una crueldad inusual. Los habitantes de Sabzevar, alrededor de 2000 prisioneros Sarbadar, fueron emparedados vivos en un muro. Ese mismo año cayó Kandahar y Sistán fue conquistado. En 1384, Timur inició otra campaña en las regiones del Caspio. El emir Bali resistió como pudo, defendiendo cada fortaleza, pero al final tuvo que abandonar su capital y huir a las montañas. No se sabe nada sobre su destino posterior. Timur capturó Ray entre 1380 y 1385 persiguiendo a Bali retirado. Tras pasar el invierno en esta ciudad, conquistó Sultanilla y regresó a Samarcanda, donde inició los preparativos para la siguiente campaña militar. El núcleo del ejército de Timur durante toda su actividad estuvo compuesto por guerreros nómadas turco-mongoles, hábiles arqueros a caballo y caballería, complementados por pueblos conquistados. Con el tiempo, reemplazó a los jefes tribales por miembros de su familia y seguidores leales. Debido a que su ejército estaba casi constantemente en campaña, a sus comandantes les resultaba difícil desarrollar centros de poder alternativos o conspirar en su contra. La clave del éxito militar de los timúridas fue el propio Timur. No solo era un táctico fenomenal,
Se preparaba cuidadosamente para cada campaña y reunía toda la información sobre las debilidades de sus enemigos. Él personalmente encabezaba cada campaña militar, rara vez delegando autoridad, manteniendo la lealtad de sus tropas, gracias al rico botín de las provincias y gracias al miedo. En 1386, Timur reunió un gran ejército y marchó de nuevo al oeste. Durante una campaña de 3 años, Timur avanzó profundamente en las tierras del actual Azerbaiyán y luego invadió Armenia y Georgia. Tiflis, Medjeta y Gori fueron terriblemente devastadas. Tras la toma de Van, los soldados de Timur esclavizaron a mujeres y niños y mataron a los hombres. En verano de 1387, las acciones militares pasaron al oeste de Irán, entonces de Timur. Isfahán, bajo el control de los muzáfaridas, se rindió sin luchar. Después, los habitantes de la ciudad, molestos por el abuso de los recaudadores, se rebelaron. Timur ordenó que esta gran ciudad fuera castigada de manera ejemplar. Su historiador oficial, Giyasuno, describió así la masacre de los habitantes pacíficos. De la nube de sables caía tanta lluvia de sangre que sus corrientes inundaron las calles. La superficie del agua brillaba por la sangre, reflejando un color rojo como el amanecer en el cielo. En la ciudad había montañas de cadáveres y fuera de ella construían torres de cabezas de muertos, más altas que los edificios más grandes. En pocos días mataron a 70.000 personas. En el mes siguiente, Timur tomó Shiraz y todo Fars. Los muzáfaridas que gobernaban aquí se convirtieron en sus vasallos. Sin embargo, los sucesos en las fronteras orientales distrajeron a Tamerlán de conquistar Irán. El Khan de la Horda de Oro, Taktamish, cuyas relaciones ya estaban frías, atacó Maveraunayar. Derrotó al hijo de Timur, Umar Sheikh, sitió Bujará y quemó el palacio de Chagatai en Kashkadaria. Desde Jorazán, Miran Shah acudió en ayuda de su hermano y derrotó a los de la Horda de Oro. Timur volvió rápido a Samarcanda en 1383 y 1388 al saberlo. Durante varios años, Tahtamish se convirtió en su principal adversario. Tras expulsar al enemigo, Timur marchó hacia Joresm, cuyo gobernante apoyó a Tahtamish, tomó Urgench y ejecutó al Shah de Joresm. Timur ordenó trasladar a todos los habitantes de la capital de Joresm a Samarcanda y destruir la ciudad. En 1389, Timur emprendió una gran campaña en Mogolistán y derrotó a sus tropas. Al año siguiente, Tamerlán preparó la guerra contra Tahtamish, reuniendo un gran ejército y resolviendo temas de suministro. La campaña inició en febrero de 1391 en pleno frío. Tahtamish no tenía prisa en combatir y atrajo a Timur más adentro de la estepa para debilitar a su ejército por hambre. El destacamento que buscaba forraje fue emboscado. El Khan trató de quemar los pastizales ante las tropas de Timur, pero la primavera húmeda lo impidió. Entendiendo que los hombres hambrientos pronto estarían al límite de sus fuerzas, Timur envió un destacamento de 20.000 jinetes rápidos para alcanzar a Tahtamish y obligarlo a entrar en combate. Debía retrasarlo hasta que llegaran las fuerzas principales. El plan funcionó y en junio de 1391, Tahtamish tuvo que retirarse al río Kundurche. 2 enormes ejércitos se formaron en grandes medias lunas. Ambos ejércitos estaban compuestos principalmente por arqueros a caballo, tanto ligeros como pesados. Timur también trajo infantería de sus ciudades de Asia Central y Tahtamish de los centros urbanos de la Horda. Timur reforzó sus flancos colocando detrás de ellos unidades para protegerse de un posible cerco y comandaba la retaguardia detrás del centro. La Horda de Oro lanzó el primer ataque en todo el frente. Tahtamish encabezó personalmente múltiples ataques, sin embargo, algunos de los comandantes de los flancos de Tahtamish se retiraron, ya sea por traición o por malentendidos. Cuando las fuerzas de la Horda estaban dispersas, Timur ordenó un contraataque por la izquierda y el centro. El ejército de Tamerlán lanzó una ofensiva y con un fuerte ataque lateral derrotó a los guerreros de la Horda. La batalla fue feroz y tuvo un derramamiento de sangre sin precedentes. Los guerreros de la Horda fueron completamente derrotados. Sin embargo, Toktamish logró escapar. Después de devastar las tierras de su enemigo a orillas del Volga, Timur regresó a Samarcanda en octubre. En 1392 inició una nueva y gran campaña en Irán, cuyos gobernantes ya se habían recuperado de derrotas previas. Se le oponía el valiente y poderoso Emir Mansur.
La batalla decisiva ocurrió en la llanura ante Shiraz. Mansur y su ejército lucharon valientemente, pero pronto cedieron ante un enemigo más fuerte y hábil. A pesar de que los flancos de su ejército fueron derrotados, Mansur siguió luchando valientemente. Abriéndose paso hasta la misma tienda de Timur, intentó golpearlo 3 veces, hasta que lo derribaron del caballo y lo mataron. Todos los muzafaridas capturados fueron ejecutados y sus tierras fueron anexadas a los dominios de Timur. Desde Irán, el ejército de Tamerlán se dirigió a Bagdad, que se rindió sin luchar. Luego, Timur partió hacia el Cáucaso. En 1394 devastó Georgia y se detuvo para pasar el invierno en la frontera con la Horda de Oro. Para ese momento, Tatamish había recuperado sus fuerzas e intentó organizar una alianza anti-Timur, contactando a los otomanos y a los mamelucos. Timur no permitió la creación de tal coalición y decidió que Tahtamish debía ser destruido de una vez por todas. Observando los movimientos de Timur, Tahtamish posicionó a su ejército al norte del Cáucaso. Ambos enviaron mensajeros el uno al otro en los últimos intentos de resolver el conflicto diplomáticamente, pero sin resultado. Timur avanzó hacia el interior de la estepa en los primeros meses de 1395 y atrapó a Tahtamish en la orilla del río Terek. La Horda de Oro controlaba la orilla norte del vado más cercano. Sin querer asaltarlo, Timur caminó río arriba durante 3 días y Tahtamish lo acompañó por la orilla opuesta para no dejarlo cruzar. Tamerlán usó un truco. La tercera noche ordenó a las mujeres y sirvientes de su séquito ponerse armaduras y seguir avanzando junto al río. Mientras tanto, las fuerzas principales regresaron rápido en la oscuridad y cruzaron el vado, que ya no estaba vigilado. Toktamish pronto descubrió el engaño, pero era demasiado tarde. El ejército de Timur cruzó con éxito y se ubicó en su posición tarde en la noche del 14 de abril. Para evitar un ataque nocturno, Timur mandó cavar una zanja alrededor de su campamento. Destacamentos de Tahtamish provocaron escaramuzas toda la noche en los bordes de la zanja, tocando instrumentos y gritando para mantener al ejército de Timur en tensión, anticipando un asalto. Pero el grueso del ejército de Tahtamish permanecía en el campamento, permitiéndole descansar. En la mañana del día 15, ambos ejércitos se formaron para la batalla decisiva. Timur aumentó el tamaño de su retaguardia, esperando un cerco. Tahtamish inició la batalla. Su flanco derecho atacó la retaguardia izquierda del oponente. Timur ordenó a los jinetes de su flanco izquierdo ayudar, lo que obligó a los atacantes de la horda a retirarse. Para ejercer presión, los jinetes de Timur siguieron la persecución, dejando vulnerable a su fuerza principal y cayeron en una retirada fingida que los llevó a una trampa. La estratagema funcionó, los rodearon y los destruyeron. El orden de batalla se perdió. Timur se retiró al campamento fortificado, perseguido de cerca por las tropas de Tahtamish, que casi lo capturan a él mismo. Ante la amenaza, los comandantes de Timur actuaron rápido, alineando los carros como fortificación improvisada. Contuvieron a la horda el tiempo suficiente para que el resto del ejército pudiera recuperarse y formar refuerzos. Al anochecer, contraatacaron y empujaron a la horda hasta que la noche los separó. Así terminó el primer día de la batalla. La disciplina y la sangre fría fueron restauradas esa noche. Y temprano en la mañana del 16 de abril, ambos ejércitos se alinearon. El ejército de Tahtamish reinició la batalla con su flanco izquierdo presionando el derecho de Timur, que casi cedió. Uno de los comandantes ordena clavar grandes escudos en el suelo, y desde esa barricada los arqueros abren fuego contra el enemigo que se acerca, deteniendo su avance. Timur los reforzó con varios destacamentos, rechazando el ataque con una andanada de flechas. El segundo día fue mucho mejor para Timur que el primero. Esa misma noche hizo una propuesta a un emir descontento en el campamento de Tahtamish, prometiéndole una recompensa por desertar. El emir aceptó y al amanecer dejó el campo de batalla con sus hombres. Tahtamish estaba desconcertado, pero lleno de determinación, y volvió a formar su flanco izquierdo, debilitado por la ausencia de los guerreros del emir. Tahtamish atacó a Timur por el centro y los flancos, pero Timur reforzó su derecha y rompió el flanco izquierdo débil de la horda. El combate siguió hasta la tarde. Tahtamish intentó sostener el flanco izquierdo y evitar el cerco, pero la suerte ya estaba perdida.
Del lado de Tamerlán, el derrotado Tahtamish planeó una retirada ordenada, enviando a un comandante al Cáucaso, quien atrajo a los perseguidores tras de sí. Esto dio tiempo a Tatamish para huir, mientras Timur perseguía a los restos de su ejército. Sin embargo, Tatamish no logró reunir otro ejército, dejando sus ciudades a merced de Timur. Los destacamentos que envió saquearon los dominios de Tatamish desde el Don hasta el Dnieper. El propio Timur devastó Crimea y llegó a las costas de Azov. Luego subió por el Don hasta la frontera del Principado de Riazán y tomó la ciudad de Yelets, pero no avanzó más al norte. Moscú y muchas otras ciudades evitaron la ira de Timur. Tahtamish huyó, pero no pudo recuperar el poder. La batalla en el río Terek tuvo consecuencias catastróficas para la Horda de Oro, lo que llevó a su desintegración final. Al derrotar a Tahtamish, Tamerlán debilitó el poder de la Horda de Oro. Desangrada y despoblada, nunca pudo volver a su antiguo poder. En julio de 1396, Timur regresó a Samarcanda. Para ese momento ya le habían llegado rumores sobre la debilidad del sultanato de Delhi. Un estado que alguna vez fue poderoso estaba perdiendo rápidamente su influencia debido a los problemas internos y la constante lucha por el trono. Cuando Timur inició la campaña en la India, el sultanato era gobernado por Mahmud Shah, segundo un monarca débil controlado por el ministro Malú Iqbal. Tampoco tardó mucho en encontrar un pretexto para la invasión. Aunque el Islam era la religión oficial del sultanato de Delhi, la mayoría de los hindúes que vivían allí no eran musulmanes. Timur solo acusó al sultán de no mostrar suficiente celo contra los enemigos del Islam. Aunque afirmaba que había invadido la India para castigar a los idólatras, en realidad su intención no era más que saquear el decadente sultanato. A uno de los nietos de Timur, Pir Muhammad, se le encomendó comandar la vanguardia del ejército. En diciembre de 1397, Pir Muhammad invadió la India, derrotó a un pequeño destacamento del hermano de Malú Iqbal y sitió Multán. La ciudad se defendió con valentía y Pir Muhammad pidió ayuda a su abuelo, quien estuvo dispuesto a ayudar. Timur, en marzo de 1398, salió de Samarcanda con 92.000 hombres, en su mayoría tropas turcas, y en septiembre cruzó el río Indo, donde dividió su ejército en dos partes. La mayoría reforzó a Pir Muhammad y Timur avanzó. Tras 6 meses de asedio, Multán se rindió. Timur avanzó sin resistencia por la India y los gobernantes locales se sometieron. Poco después, su ejército llegó a la ciudad de Talamba, ubicada al noreste de Multán, y la saqueó. A finales de octubre, Pir Muhammad se reunió y se unió con su abuelo, y el ejército combinado avanzó hacia Delhi. Sin embargo, un pequeño ejército de los Johar le bloqueó el paso en el primer intento de resistencia organizada, pero las fuerzas eran desiguales y fueron completamente derrotados. Timur continuó su avance hacia la capital del sultanato de Delhi. Al poco tiempo, su ejército llegó a las cercanías del fuerte Batnir. El comandante de la guarnición era el líder de los Rajputs, Rai Dual Chand. El fuerte era considerado inexpugnable y dentro de sus muros se refugiaban tanto hindúes como Johar musulmanes que habían huido de las aldeas vecinas para escapar de los conquistadores. Para evitar retrasos, Timur envió al ejército principal hacia Delhi, y él mismo tomó 10.000 jinetes para castigar a quienes estaban en Batnir por resistirse. Con un ataque sorpresa, los guerreros de Timur tomaron las murallas exteriores y los defensores se replegaron a las interiores para defenderse. El gobernante de los Rajputs sabía que tenía pocos guerreros y no resistirían mucho tiempo. Por eso decidió reconocer la autoridad de Timur y fue a su campamento con un pequeño destacamento para discutir las condiciones. Tan pronto como llegó al campamento, mataron a sus hombres y capturaron al propio Rai Dual Chand. Al saberlo, los defensores siguieron resistiendo. El señor de los Rajputs fue ejecutado y la fortaleza asaltada otra vez. Al comprender la desesperanza de la situación, las esposas y los hijos eran sacrificados por sus propios esposos y padres para no caer en manos de los timúridas. Los defensores hindúes y musulmanes que quedaban lucharon hombro con hombro contra los hombres de Timur. Todos ellos murieron y la fortaleza fue destruida.
Luego, Timur continuó avanzando hacia Delhi, saqueando, incendiando y exterminando a las personas en su camino, sin importarle si las víctimas eran hindúes o musulmanas. A finales de noviembre se reunió con el resto del ejército. Timur no avanzó directamente hacia Delhi. En vez de eso, cruzó el río Yamuna el 8 de diciembre y tomó los fuertes en los vados para asegurar su retaguardia y empujar más refugiados a Delhi. Así agotaba los recursos de la ciudad y generaba miedo en la población. Durante este tiempo, el sultán de Delhi y su ministro Malú Iqbal reunían fuerzas para la batalla decisiva. A mediados de diciembre, el ejército de Timur logró juntar 12. Dumor. Reírse a carcajadas. Canto de grillos. Timur ya no estaba y regresó a Delhi. Este enfrentamiento animó al sultán y le dio confianza, así que decidió pelear fuera de las murallas. Timur, al volver al campamento, ordenó ejecutar a todos los prisioneros capturados en la campaña para disponer de todas sus fuerzas. La batalla ocurrió el 17 de diciembre de 1398, así estaban dispuestas las fuerzas antes del combate. El ejército de Tamerlán estaba compuesto por alrededor de 90.000 jinetes, algunos de los cuales podían desmontar y luchar a pie si era necesario. El sultán de Delhi solo pudo reunir 10.000 jinetes, 40.000 infantes y 125 elefantes. No entiendo en qué confiaban los de Delhi aquí. Probablemente solo apostaron por la fuerza de sus elefantes. La ala derecha del ejército de Timur la comandaba su nieto Pir Muhammad, y el propio Timur lideraba el centro. En el ejército de Delhi, el sultán Mahmud y Malú Iqbal estaban en el centro. Frente a ellos había una línea de elefantes blindados con púas envenenadas en los colmillos. En sus lomos llevaban torres donde se encontraban guerreros armados con ballestas. Junto a los elefantes iban lanzadores de vasijas con mezcla incendiaria y cohetes con puntas de hierro. Y delante de los elefantes una avanzada de 600 hombres los cubría. Esto era nuevo para los timúridas, pero lo que más temían eran los elefantes. Preparándose para enfrentarse a estos enormes animales, Timur ordenó fabricar muchos abrojos de hierro y esparcirlos frente a las filas para herirles las patas. Así que la batalla comenzó al ritmo de los tambores de guerra. Al inicio mismo de la batalla, Timur ordenó a su flanco izquierdo y derecho atacar a la infantería enemiga. Sus jinetes emplearon la táctica tradicional de las estepas, disparaban a la infantería enemiga desde lejos y luego se retiraban, buscando atraer a sus unidades a una retirada fingida. Pero como la caballería del sultán Dali era minoría, no podía destruirlo. Después de destruir la vanguardia del sultanato de Dali, Timur ordenó a todo su ejército iniciar un ataque conjunto. Tras el prolongado bombardeo, los flancos del ejército del sultanato de Dali no resistieron el ataque frontal de la caballería de Timur. Pronto vacilaron y comenzaron a retirarse, planeando refugiarse tras los muros de la ciudad. Por su parte, el sultán Mahmud y Malú Iqbal mantuvieron el centro y lograron atacar la vanguardia de Timur. Sin embargo, fueron detenidos, ya que los timúridas usaron caltrops para herir a los elefantes. Luego los flancos izquierdo y derecho de Tamerlán volvieron, persiguieron al enemigo y derrotaron por completo los flancos del sultán de Delhi. La caballería de Tamerlán atacó la retaguardia enemiga. El centro del ejército del sultán de Delhi estuvo rodeado desde la tarde. Lograron refugiarse tras las murallas de la ciudad. Timur los siguió hasta las puertas, pero evitó una posible trampa en las calles nocturnas y se retiró. Por la noche, los sultanes Mahmud y Malú Iqbal huyeron de la ciudad, escapando de los jinetes timúridas. Al día siguiente, Timur aceptó la rendición de los nobles de Delhi restantes. Él declaró una amnistía para la ciudad y ordenó que se leyera la jutba en su nombre, enviando un mensaje sobre su victoria junto con los elefantes capturados por todo el imperio.
Al principio, solo entró un pequeño grupo de soldados para proteger a los líderes timúridas que inspeccionaban la ciudad y recibían el rescate. Sin embargo, hubo disputas entre soldados y habitantes y empezó el saqueo. Al principio, a pequeña escala. Al día siguiente, esto se convirtió en un fenómeno masivo. Miles de soldados se lanzaron sobre Delhi para tomar todo lo que pudieran y durante los siguientes días la ciudad fue saqueada. De Delhi se llevaban prisioneros, joyas y telas. Jiyasuno informa que en esos días se capturó un botín enorme. Así que incluso los soldados más bajos tenían 20 prisioneros cada uno y muchos tenían más de 100. Aunque Timur afirmó que no había dado la orden de saquear, cuando le llegaron noticias de que Lidia se resistía, ordenó a sus comandantes que los mataran. Durante la semana siguiente, toda la ciudad fue dejada a merced de todo el ejército de Timur, que mataba y quemaba a todos los que quedaban dentro. Según el testimonio de Jiyasuno, las torres hechas con las cabezas de los hindúes alcanzaron alturas extremas y sus cuerpos se convirtieron en alimento para las bestias salvajes y las aves. Para cuando Timur se fue el 31 de diciembre de 1398 de Delhi, solo quedaban ruinas humeantes. Las pocas almas que sobrevivieron al asalto sucumbieron al hambre y enfermedades. Y pasaron 15 años antes de que Delhi volviera a tener un gobierno estable. Mientras Timur estaba ocupado en la India, en el oeste de su imperio, ocurrían cambios significativos. En 1398, tras la muerte de Qadi Burhaneddin Ahmed, Sivas pasó al control del Imperio Otomano. El sultán otomano Bayazid expandía constantemente su influencia en Anatolia Oriental, primero presionando a los Karamánidas, luego arrebatando Malatia a los mamelucos y obligando al emir de Erzincan, Muta Hartan, a huir con Timur. Como resultado, el Imperio Otomano pasó a limitar con los timúridas. En junio de 1399 murió el sultán mameluco Barkuk. El heredero de este temible enemigo fue su hijo menor, Faraj, lo que debilitó al estado mameluco. Aquí me detengo para decir que el primer contacto de Timur con Bayaceto ocurrió ya a principios de marzo de 1395. Mientras se preparaba para la campaña contra Toktamish, Tamerlán escribió a Bayaceto. Con esa carta, Timur buscaba convencer a Bayaceto de unirse a una campaña contra la Horda de Oro. Además, Tamerlán pidió que no se les diera refugio a sus dos enemigos, Ahmed Jalair y Kara Yusuf, pero Bayaceto, por alguna razón, se negó, y Timur no pudo perdonarle esa ofensa. Después de dejar la India, Timur solo regresó brevemente a Samarcanda, y en abril de 1399 el emir, ya no tan joven, partió en su campaña de 7 años. En el camino, destituyó a su hijo Miran Shah de la administración de Sultanilla por su comportamiento inestable. Y luego, en el último mes de 1399, devastó Georgia y pasó el invierno allí. En la primavera de 1400, la campaña en Georgia siguió, saqueando otra vez Tiflis. En 1400 pasó la primavera y verano en los pastizales de Azerbaiyán con su gente y caballos, y en otoño fue al oeste hacia Anatolia. Tras capturar Erzincan para Mutah Yartan, se dirigió a su objetivo principal, Sivas, donde se encontraba el hijo de Bayaceto, Suleimán. Suleimán abandonó Sivas antes de la llegada de Timur, y la ciudad cayó el 7 de septiembre después de un asedio de 18 días. Sobre los horrores que tuvieron que soportar los habitantes de la ciudad conquistada, Foma Mitsovsky escribió lo siguiente. Inmediatamente siguió una orden cruel al ejército: tomar prisioneros a los pobres, torturar a los ricos y quitarles los tesoros que habían escondido, atar a las mujeres a las colas de los caballos y hacerlos galopar. Aquí hay que ver la terrible desgracia que cayó sobre los jóvenes inocentes, creyentes y no creyentes. Timur ordenó cavar una fosa, atar de manos a 4.000 personas y enterrarlas vivas. Bayazid, quien en ese momento encabezaba el bloqueo continuo de Constantinopla, no alcanzó a responder. Antes de que Timur abandonara el territorio del Imperio Otomano, para el 15 de septiembre, Timur atacó Malatia y poco después marchó por Siria. Los gobernantes mamelucos del norte de Siria enviaron mensajes desesperados a El Cairo pidiendo ayuda, pero las disputas políticas lo impidieron. El 28 de octubre, Timur acercó sus tropas a Alepo.
El gobernador de la ciudad se rindió el 2 de noviembre, proveyó a Timur de provisiones y recibió permiso para conservar su gobierno. Sin embargo, eso no impidió que Tamerlán saqueara la ciudad y construyera torres de cráneos como castigo por ofensas pasadas. Luego, Timur envió una embajada a El Cairo exigiendo tributo y la sumisión del sultán. Enfurecido, el sultán Faraj partió en noviembre acompañado por el famoso erudito Ibn Khaldún y llegó a Damasco el 23 de diciembre, poco antes de que las tropas de Timur se acercaran a los suburbios de la ciudad. Los enfrentamientos entre ambos ejércitos siguieron en diciembre y a inicios de enero de 1401 hubo una batalla mayor, pero sin resultados decisivos. El 6 de enero, un levantamiento en El Cairo obligó al joven Faraj a huir de Damasco en la oscuridad, causando pesar entre sus habitantes. En ausencia del sultán Faraj, Damasco capituló, aunque su ciudadela resistió. Durante enero y febrero de 1401, Tamerlán exigió constantemente a Damasco el pago de tributos, obligándolos a sacar de la ciudad todo lo valioso. El 16 de marzo, Tamerlán permitió a su gente saquear la ciudad. El 17 la ciudad fue incendiada y los artesanos y maestros capturados para embellecer Samarcanda, la capital de Tamerlán. El 19 Tamerlán dejó las ruinas de Damasco y poco después una plaga de langostas arrasó la región, destruyendo las cosechas y causando caos. Al salir de Siria, Tamerlán se dirigió al noreste, dando la impresión de que regresaba a Samarcanda. Esto fue tan convincente que el sultán Ahmad Jalayir, a quien protegía Bayaceto, se sintió lo suficientemente seguro como para regresar a Bagdad. Pero Tamerlán de repente giró hacia el sur, tomó Mosul y envió a 20.000 hombres a Bagdad. Ahmad volvió a huir con Bayaceto, dejando a su comandante para defender la ciudad. A principios de junio, Bagdad fue sitiada. La ciudad rebelde resistió durante 40 días a los sitiadores, pero finalmente fue tomada. Timur ordenó a sus guerreros traer 2 cabezas de los locales para construir 100 de sus torres de cráneos favoritas. Como resultó difícil reunir la cantidad establecida de cabezas, los soldados tuvieron que matar a prisioneros traídos de Siria, así como a mujeres y niños. En esos días fueron exterminadas hasta 90.000 personas y con sus cabezas se construyeron 120 torres altas. Timur abandonó Bagdad, expulsado por el hedor que emanaban los numerosos cadáveres. Pasó el invierno de 1401 en el actual Azerbaiyán, vigilando las acciones de Bayazid. Además de dar refugio al sultán Ahmed, Bayazid también recuperó Sivas y Erzincan. En este último tomó como rehenes a las esposas e hijos de Mutahartán. Timur envió cartas a Bayazid, instándolo a expulsar al sultán Ahmed y a Khoraisuf para evitar su ira. La respuesta de Bayazid fue clara: luchar es nuestra costumbre, entrar en combate es nuestro objetivo y luchar por la fe es nuestra misión. Entre otras cartas provocativas, en las que Timur comparó a Bayazid con una hormiga, o Bayazil escribía su propio nombre con grandes letras doradas y el nombre de Timur con pequeñas letras negras y amenazas mutuas. Estaba claro que la guerra era inevitable. A finales de abril de 1402, Timur salió de Azerbaiyán y de camino a Anatolia atacó Georgia. Kemag y Erzincan cayeron rápidamente ante Timur antes de que él llegara a Sivas. Cuando Timur invadió el Imperio Otomano, Bayazid dejó el asedio de Constantinopla y fue a Bursa para reunir a sus fuerzas. Allí reunió a una gran cantidad de tártaros de Anatolia Central que habitaban esa región. Desde el Ilhanato, Bayazid realizó una rápida campaña, deteniéndose brevemente en Ankara. Allí le recomendaron encarecidamente acampar y prepararse para la llegada de Timur en ese lugar protegido, en una colina bien irrigada y fortificada que dominaba la gran llanura. Pero, sin querer permitir que Timur realizara incursiones en su provincia oriental, Bayazid dejó una pequeña guarnición y se dirigió al este para alcanzarlo en Sivas, esperando neutralizar la superioridad de Timur en caballería. En las montañas de Tokat, al noreste de Sivas, Bayazid se encontró con las fuerzas avanzadas de Timur, pero recibió noticias impactantes. Mientras Bayazid marchaba hacia el este, Timur avanzó rápidamente hacia el suroeste, capturó Kayseri y se acercó a Ankara. El sultán otomano se vio obligado a regresar a toda velocidad. Su gente estaba agotada por el calor del verano. En esta campaña perdió a miles de personas.
Timur tenía que tomar una decisión: luchar cerca de Ankara o ir contra Bayazid. Considerando el terreno, eligió la primera opción. Parte de su ejército sitió Ankara y otros destacamentos fueron por provisiones. Sin perder la oportunidad de aumentar sus posibilidades, Timur ordenó a las tropas restantes construir una presa a través del arroyo Chubuk y desviar el agua hacia un nuevo afluente, planeando privar al enemigo de sus reservas de agua. Fue una tarea complicada de ingeniería, pero los disciplinados soldados de Timur, que contaban con la ayuda de elefantes, lograron completarla en pocos días. Ahora las tropas de Nomerlán tenían su propia agua, necesaria para la batalla en julio, mientras que los otomanos no la tenían. Sin embargo, Timur subestimó a su oponente. Bayazid se movió mucho más rápido de lo que Timur esperaba y llegó a las afueras de Ankara un día antes de lo previsto. Algunos comandantes otomanos aconsejaron a Bayazid atacar de inmediato, ya que las fuerzas timúridas no estaban concentradas. Sus tropas estaban muy cansadas por la marcha forzada, así que el sultán decidió esperar al día siguiente. Esto solo empeoró la situación con el suministro de agua y permitió a Timur retirar las tropas que había enviado a buscar provisiones. Las fuentes difieren en cuanto a la fecha, pero la mayoría supone que Bayezid llegó tarde el 27 de julio y en la mañana del 28 los ejércitos se alinearon en la llanura cerca del pueblo de Melikshah. La batalla por Ankara estaba a punto de comenzar. El número de participantes en la batalla varía mucho según las fuentes. Un cronista alemán capturado después de la batalla calcula que ambas armadas sumaban más de 1 millón de personas, mientras que uno de los autores contemporáneos considera que ninguna de ellas tenía más de 20.000 personas. Parece que Timur tenía un ejército más numeroso, y podemos suponer que era comparable en tamaño al que usó para invadir la India, es decir, alrededor de 90.000 personas, subtítulos creados por Microsoft. La mayoría del ejército de Timur eran arqueros a caballo turcos, apoyados por pueblos sometidos como turcomanos, infantería persa y armenios recogidos en el camino. El ejército de Timur tenía centro, 2 flancos, reserva y una vanguardia por sección, con Timur liderando el centro. El ala izquierda estaba comandada por su hijo menor, Shahrukh, la derecha por su hijo mayor sobreviviente, Miran Shah, y la reserva estaba al mando de su nieto y heredero, Muhammad Sultan. Encabezando el ejército iba una fila de 32 elefantes de guerra de la India adornados, con arqueros, lanzadores de nafta y espadas en los colmillos. Ellos formaban una barrera viviente para intimidar al enemigo. Las fuerzas de Bayaceto eran menores, quizá unos 60.000 hombres, en su mayoría de infantería. Bayaceto comandaba desde el centro, protegido por su guardia personal de arqueros, sus 3 hijos y el núcleo de los genízaros. Su hijo Suleimán comandaba el ala izquierda, compuesta por tropas de Rumelia y un gran número de tártaros. Otro hijo, Mehmed, estaba al mando de la retaguardia, y el ala derecha estaba dirigida por su vasallo Ishurin. Stefan Lazarevich de Serbia comandaba la infantería de Antalya y 5.000 jinetes serbios de caballería pesada. A las 10 de la mañana Timur se bajó del caballo y rezó por la victoria. Las fuentes difieren sobre quién atacó primero, pero sabemos que al principio la batalla se desarrolló entre el flanco izquierdo de los otomanos y el flanco derecho de Timur. La lucha fue feroz. Los rumíes sufrieron gran presión, pero mantuvieron sus posiciones. A pesar de los elefantes enemigos y su propio cansancio y sed, Timur mandó a su ala izquierda atacar a los serbios por la derecha. Los caballeros de Esteban Lazarevich tenían las armaduras más pesadas en el campo de batalla. Por eso no solo resistieron ferozmente, sino que también cambiaron la situación. Los serbios tomaron la delantera y las tropas de Tamerlán se retiraron, mientras Esteban los persiguió hasta la línea timúrida. Algunas fuentes afirman que los serbios se excedieron, mientras que otras dicen que Bayaceto les ordenó detenerse para no quedar rodeados. Pronto la mitad de la reserva apoyó al flanco izquierdo timúrida y Esteban fue empujado atrás e izquierda, dejando expuesto el centro derecho de Bayaceto. Como siempre, Timur tenía más ases bajo la manga. Timur, mucho antes de la batalla, ya había establecido contacto con los tártaros de Bayaceto y los convenció de que él era su verdadero líder.
Las tropas tártaras del flanco izquierdo cambiaron de bando, se unieron a Timur y atacaron la retaguardia rubiliana, que ya vacilaba. No hay duda de que este cambio de bando fue planeado por Timur desde el principio. Mehmed, hijo de Bayaceto, lideró la reserva y atacó a los tártaros por la retaguardia. Esto alivió algo la presión en el flanco izquierdo otomano, pero la superioridad numérica era de los timúridas y los rubilíes seguían perdiendo terreno. El heredero de Bayaceto, Suleimán, lanzó un contraataque contra los tártaros, rompió sus líneas y comenzó la retirada. Esteban Lazarevich, tras saber que los natalianos traicionaron su causa, dispersó al debilitado cuerpo izquierdo timúrida, llegó al sultán y le pidió huir. Mientras hay tiempo. Despreciando su consejo, Bayaceto se retiró a una colina situada detrás de las líneas otomanas, y allí, con sus genízaros y algunos siervos del ala derecha, se preparó para ocupar una posición que al menos cubriera la retirada de su heredero. La mayoría de los serbios se retiraron por orden de Bayaceto o Esteban. Rechazando como deshonrosa la propuesta de que debía intentar esconderse, el sultán luchó hombro con hombro junto a sus hombres con un hacha en la mano. Los hombres de Tamerlán atacaban repetidamente y los otomanos los repelían cada vez. La valiente pero desesperada defensa continuó durante varias horas hasta que cayó la noche. Y cuando Suleimán estuvo a salvo, Bayezid finalmente decidió huir. Con unos 300 jinetes o algo así, intentó abrirse paso hacia el este. Los hombres de Tamerlán, temiendo que el mayor premio pudiera escapárseles, comenzaron la persecución y el sultán fue capturado cuando su caballo tropezó y lo tiró. Con la captura de Bayezid, la catástrofe del Imperio Otomano quedó consumada. Al atardecer del 29 de julio, Bayezid fue llevado encadenado ante Tamerlán y la guarnición de Ankara pronto capituló. Tamerlán pidió quitarle las cadenas. Sin embargo, Bayezid seguía siendo prisionero y pasó el resto de su vida en los dominios de Tamerlán. Los otomanos perdieron más de 30.000 hombres en esta batalla frente a las 15.000 bajas de Tamerlán. Después de esto, el Imperio Otomano se sumió en una guerra civil de 10 años entre los hijos de Bayezid. Tamerlán ahora gobernaba libremente en el oeste de Anatolia. El resto del año 1402 se dedicó a saquear toda la región. La capital otomana, Bursa, fue tomada y la familia de Mutakartán liberada. Muchas tropas otomanas huyeron de las manos de Tamerlán en galeras genovesas y venecianas, que estaban encantadas de aceptar un pago por llevarlos a través del estrecho. Una fuente timúrida informa que en el otoño de 1402 llegaron a Tamerlán enviados de Constantinopla con tributo y regalos, gracias a lo cual la ciudad evitó el ataque. En diciembre, Tamerlán tomó la fortaleza de los hospitalarios en Esmirna, que rechazó convertirse al Islam. Tras pasar varios meses en Anatolia, Tamerlán inició su retirada en la primavera de 1403. En marzo murió Bayaceto, posiblemente por suicidio. Poco después falleció Muhammad Sultán, nieto y heredero de Tamerlán, quien se parecía a su abuelo en inteligencia y acciones. Su muerte fue un golpe para Tamerlán. La noticia de la gran victoria sobre el poderoso Bayaceto le trajo regalos del gobernante de Trebisonda, de los mamelucos y del rey georgiano Georgi VII. Tamerlán, buscando desahogar su dolor y rechazando los regalos de Georgi, atacó Georgia a finales de 1403. Solo los regalos en forma de enormes manadas, caballos y monedas acuñadas con el nombre de Tamerlán finalmente calmaron al viejo conquistador, quien volvió a pasar el invierno en A. Para el verano de 1404, Tamerlán regresó a Samarcanda y pronto se preparaba para su campaña más grande, la invasión de China de la dinastía Ming. Las unidades de avanzada salieron en campaña en noviembre y Tamerlán lideró las fuerzas principales a inicios de 1405. Sin embargo, esta vez sus planes no se cumplirían. Al llegar a Adrar, enfermó inesperadamente. Se informa que la enfermedad pudo haber sido causada por el consumo excesivo de vino durante uno de los banquetes. Pronto comenzó la fiebre. En su séquito había médicos expertos que hicieron todo y le dieron los mejores medicamentos. Sin embargo, el dolor aumentaba cada día. Finalmente Timur entendió que estaba muriendo. Se despidió de sus esposas, dictó su testamento y nombró a su nieto Pir Muhammad como su heredero.
mantuvo claridad mental y firmeza hasta el final. Y el 18 de febrero falleció a la edad de 70 años. Su cuerpo, cuidadosamente embalsamado y vestido con un sudario, fue colocado en un ataúd de ébano y trasladado a Samarcanda. Sin embargo, sus descendientes no pudieron conservar el imperio de Tamerlán. Pero esa es otra historia. Con esto concluye mi relato sobre el gran conquistador. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo video. Adiós.